Capítulo 1. La capital real y la Iglesia del Cielo del Este. Parte 7. El interior de la Iglesia del Cielo del Este, como el exterior, era una impresionante pieza de arquitectura, pero tal vez debido a las enseñanzas de la Iglesia, no estaba decorada de forma llamativa. Eso no quiere decir que no fuera hermoso, lo era, pero su belleza era sobria y discreta, y las estatuas y los murales evitaban la ostentación en favor de la piedad. Todas las decoraciones representaban personas y eventos de las escrituras de la Iglesia del Cielo del Este, y los seguidores ofrecían oraciones frente a cada estatua y mural. En medio del gran salón, se alinearon filas interminables de grandes bancos diseñados para acomodar a decenas de seguidores. Entre los grandes bancos había un pasillo de alfombra púrpura que se extendía hacia el altar. Detrás del altar, un gran panel de vidrieras que representaba al ángel del este que la iglesia veneraba iluminaba la sala con un cálido resplandor. Aún así, ni el altar ni las vidrieras podrían mostrar la grandeza de la iglesia, eran dispositivos destinados a crear una atmósfera tranquila y piadosa. No tengo intención de seguir una fe en particular, pero siempre me siento a gusto cuando estoy en un lugar como este, dijo Lorraine, exhalando suavemente. La iglesia de Lobelia era bastante influyente en el imperio, pero Lorraine misma no era muy religiosa. Supongo que lo que estaba tratando de decir era que este lugar hacía que incluso alguien como ella quisiera creer en un poder superior, aunque solo fuera por un breve momento. Dado que había cosas tales como bendiciones de dioses y espíritus, no vi nada malo en creer en algo, pero el hecho era que las bendiciones a menudo se otorgaban a quienes no tenían un fuerte sentido de la fe. Dado que Lorraine y yo poseíamos divinidad, ambos éramos santos según la mayoría de las instituciones religiosas, pero si me preguntan si adoramos el espíritu de ese santuario, probablemente tendría que decir que no. Estaba agradecido, pero eso no era lo mismo que lealtad. No es que no entienda por qué, murmuré, pero como esperaba, nada me está pasando incluso en un lugar como este. Pensé que, a diferencia de la pequeña iglesia en Malt, algo podría pasar aquí en la iglesia principal. Lorraine se volvió hacia mí y me miró atentamente. Es verdad, no estás diferente. Bueno, esto es una iglesia, pero no es como si fuera rebosante de divinidad. Además, incluso si ese fuera el caso, eres una rareza. Eres un no muerto con tu propia divinidad, así que no es tan sorprendente que no haya pasado nada, sí. Si hubiera pensado que sería un riesgo tan grande, no habría entrado en la iglesia en primer lugar. Mi impresión antes de entrar fue que era un edificio grande e impresionante, pero no sentí ninguna inquietud ni miedo. Dado que mi cuerpo era el de un no muerto, si la iglesia en sí fuera peligrosa para los de mi especie, habría sentido algún tipo de temor o disgusto al acercarme al lugar. La realidad era que no había sentido nada por el estilo cuando llegué aquí. Además, cuando entré, no había pasado nada. Podría haber sido imprudente de mi parte, teniendo en cuenta que si hubiera pasado algo, mi única opción habría sido que Lorraine me sacara del edificio a rastras. Sin embargo, ya había estado en un buen número de instalaciones religiosas en este momento, incluida la capilla del orfanato en Malt. No era una capilla grande, pero había sido útil para probar mi reacción a las estructuras sagradas. Tal vez no fue tan imprudente de mi parte haber entrado aquí, entonces, sin embargo, eso simplemente significa que puedes manejar esta iglesia en particular. Es posible que las iglesias de otras religiones te afecten. Todavía debes tener cuidado. Lorraine se aseguró de evitar que me confiara demasiado, y ella estaba en lo cierto, por supuesto. Había escuchado antes que las relaciones entre los dioses podrían afectar el equilibrio de poder entre un dios y un portador de la divinidad. Por ejemplo, los santos pueden recibir un impulso de poder cuando se enfrentan a seguidores de un dios que su dios odiaba. Después de todo, los dioses generalmente eligen a los mortales no en función de su moral, sino de si les agrada al individuo. A eso se refería Lorraine cuando señaló que todavía podría ser un problema en otra iglesia, incluso si yo estaba bien en la iglesia del cielo del este, ¿cierto? Seré cuidadoso. Aparte de eso, ¿qué pasa con la carta? ¿A quién se la damos? Cuando cambié de tema, Lorraine sacó la carta de su bolso. La carta estaba sellada con cera y, aunque no estaba dirigida a nadie del exterior, a Lorraine le habían dicho a quién debía entregar la carta. Ella había sido la que tomó el trabajo también. La hermana Lillian me pidió que le diera esta carta a la abadesa Elsa de la abadía de Yaran del Cielo del Este, así que se lo está enviando a alguien muy alto. En la iglesia del Cielo del Este, el archimandrita era el rango más alto, seguido por el abad, el prior, el canónigo, etc., 10 rangos en total. Había separaciones más precisas entre rangos, pero esa era la jerarquía básica. El equivalente del gran padre de la iglesia en la iglesia de Lobelia, o digamos un papa o patriarca en otras religiones, era el archiabad, por lo que un abad en la iglesia del cielo del este era esencialmente un cardenal u obispo. Un abad podría incluso convertirse algún día en archimandrita,
Lilian estaba intercambiando cartas directamente con alguien de ese rango, entonces, ¿estaba ya más arriba de lo que pensaba? Siempre se presentaba como clériga y nunca nos decía su rango exacto. Normalmente, alguien a cargo de una iglesia en una ciudad del tamaño de Mal sería un canónigo, en el mejor de los casos. Supongo que esto es algo que tendría que preguntarle a Lilian en algún momento. Quizás simplemente significa que la iglesia del cielo del este no está tan atrapada en su jerarquía como la iglesia de Lobelia. Me han dicho que si quieres enviar una carta al gran padre de la iglesia en la iglesia de Lobelia, tienes que ser un alto rango o un experto para que incluso se dé cuenta de tu acercamiento. Eso fue un extremo en la dirección opuesta, así que no tiene sentido que un niño pequeño ahorre su mesada para pagar el franqueo. Dije, bueno, todavía pueden enviarlo, respondió Lorraine, pero las cartas son leídas primero por los subordinados del gran padre de la iglesia, quienes luego las revisan. Al final, solo un puñado de ellos llega a su escritorio. Dicho esto, es más probable que una carta de un niño como el que escribiste pueda tener una oportunidad decente. Si se corriera la voz de que el gran padre de la iglesia lo leyó y respondió, sería bueno para la reputación de la iglesia. En el imperio, si vas a una iglesia en el campo, a veces ves una respuesta del gran padre de la iglesia enmarcada y expuesta en una pared. ¿Sabes? No es del todo malo, pero se siente un poco sucio. La realidad es que vivimos en un mundo duro. En cualquier caso, la carta. Me gustaría asegurarme de que la abadesa lo reciba, así que no quiero dárselo a un sacerdote al azar solo para que nunca la lea. Lorraine miró alrededor de la habitación y luego llamó a una mujer que pasaba y que parecía ser una monja. Iba a pedirle a la monja que le trajera a la abadesa Elsa. Lo más fácil sería darle la carta a la monja y pedirle que se la entregara, pero Lorraine había asumido esta tarea como una petición adecuada. Su orgullo profesional como aventurera significaba que necesitaba asegurarse de que Elsa recibiera la carta. En ese caso, sería imprudente simplemente dárselo a un pasajero. Sí. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Desea ofrecer una oración? ¿O comprar un poco de agua bendita? O tal vez desea hacer una donación. La monja probablemente solo estaba numerando solicitudes potenciales, pero escuché un poco de esperanza en su voz en la última pregunta. Si bien la religión no se trataba de dinero, todas las instituciones religiosas necesitaban dinero para sobrevivir. Era comprensible. Además, por lo que pude ver por los monjes que pasaban, todos vestían ropa sencilla. Evidentemente, los monjes mayores habían estado usando sus ropas durante mucho tiempo, porque numerosos parches cubrían desgarros y huecos en la tela. Estaba claro que no tenían la costumbre de gastar frívolamente en lujos. Me hizo comprender lo poco que a la Iglesia del Cielo del Este le importaban esas cosas, lo que me inclinó a donar. Tengo la intención de hacer una donación antes de irme a casa, dijo Lorraine, pero no es por eso que estoy aquí hoy. Somos de la ciudad de Malt y tenemos una carta de una monja de la iglesia que nos pidió entregar en su nombre. Me gustaría entregárselo directamente a la persona a la que me dijeron que se lo diera. ¿Sería posible que me traigas el destinatario? Ah, realmente has recorrido un largo camino. Gracias por tomarse el tiempo para hacerlo. Estaré encantada de ayudarte. ¿Y a quién va dirigida la carta? Y si es posible, ¿puedo saber quién lo escribió también? Cierto, mis disculpas. La carta está dirigida a la abadesa Elsa. Fue enviado por la hermana Lilian de Malt. Perdóneme, no sé el rango de la hermana Lilian, ya que nunca tuve la oportunidad adecuada para preguntar. Lorraine estaba describiendo su tarea solicitada, pero los ojos de la monja se abrieron con sorpresa cuando escuchó el nombre. ¿Una carta de la hermana Lilian a la madre Elsa? Yo entiendo, iré a buscar a la abadesa de inmediato. Si ustedes dos pudieran esperar en el salón, tú, lleva a estos dos al salón. La monja, que ahora estaba completamente ansiosa, detuvo a una mujer joven, aparentemente una novata, y dio sus órdenes antes de irse a toda prisa. Lorraine la vio irse con desconcierto. Fue algo que dije, negué con la cabeza. No, no lo creo, quizás la chica podría ayudarnos. Me giré para mirar al suplente que había sido asignado como nuestro guía, y Lorraine asintió con la cabeza. Perdone la extraña pregunta, pero ¿conoce a la abadesa Elsa y a la hermana Lilian? Le preguntó a la joven. Sí, conozco a la abadesa Elsa. Está a cargo de la Abadía de Paz, la sede de la Iglesia del Cielo del Este en Yaharan. Pero, mis disculpas, en cuanto a la hermana Lilian, me temo que no la conozco. ¿De dónde es ella? Ella es una monja de Malt. Ah, Malt. Veo. Para ser monja en una tierra dura como esa, debe ser toda una personalidad, pero me temo que no la conozco. Mis disculpas. Lo siento, no puedo ser de utilidad. Lorraine me miró, pero si la chica no lo sabía, no lo sabía. Negué con la cabeza. Ya veo, dijo Lorraine suavemente.
Perdón por preguntarte algo tan aleatorio. Por favor, llévanos al salón. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.